aclarar es que bueno, yo soy educadora social, aunque trabajo en Valencia Acoge, trabajo en programas de vivienda y sin hogarismo. Toda la cuestión de la campaña estatal por el cierre de los CIE y la campaña por el cierre de los CIE en el País Valencià, en Valencia, es parte de mi activismo. Todas las personas que la conformamos lo hacemos de manera voluntaria, ¿no? Entonces, bueno, la campaña en Valencia se conforma en el año 2009 cuando sale el informe de CEAR de los centros de internamiento para extranjeros. Ahora explicaré lo que es un centro de internamiento para extranjeros, un CIE, y bueno, supuso tal conmoción social ese informe de lo que estaba sucediendo en estos centros, que bueno, más de 30 organizaciones en Valencia de todo tipo y personas a título individual conformamos lo que es la campaña por el cierre de los CIE, ¿no? Entonces, bueno, una de las ideas primeras que quería decir es que las migraciones, o sea, la novedad de las migraciones en el siglo XXI no son las migraciones en sí, sino es precisamente la represión que se ejerce contra las migraciones, ¿no? En este sentido, bueno, pues vemos cómo cada vez hay una militarización de las fronteras, una militarización de la sociedad y toda una industria asociada que luego, bueno, pues también la apuntaré, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que voy a explicar es el ciclo de represión de las personas migrantes para que veamos que desde su globalidad cómo se conforma, ¿no? Y este ciclo de la represión pues comienza en las fronteras, ¿no? Las fronteras, pues bueno, la violencia que suponen las fronteras. La mayoría de las personas que estamos aquí, para nosotras viajar supone un mero trámite, como ir a un Carrefour, cogemos nuestro pasaporte y vamos a cualquier aeropuerto y podemos ir prácticamente a cualquier lugar del mundo, ¿no? Y hay para millones de personas que está vetado eso completamente, ¿no? Es decir, que a quienes se les priva de la libertad de circulación, que es un derecho, y es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Que hay personas que se les priva de la libertad de circulación y además se les priva también del derecho a no emigrar porque se les expolian sus territorios, etcétera, etcétera. Pero sí que quiero hacer un apunte, aunque eso va a estar ahí, y es que hay tantas causas de inmigración como personas hay. Tampoco podemos pensar, o sea, es decir, homogeneizar a la población migrante. Migrar es un derecho y puede migra gente. Luego hablará Javier del tema de los refugiados y las refugiadas. Migran por muchísimas cuestiones, por huir de la violencia, por huir del expolio de los territorios, pero muchas personas también ejercen su derecho a migrar porque quieren, ¿no? Y también, bueno, en este sentido reivindicamos que es un acto político el desafío a las fronteras, ¿vale? Entonces, bueno, las fronteras son esa primera barrera ante la que se encuentra muchísima gente, ¿no? Además hay una cosa que dicen mucho las personas migrantes y que dicen mucho las compañeras activistas que están en otros territorios, y es que la migración es un business, es un negocio. O sea, las personas migrantes son un negocio para los estados, para las empresas que se dedican a las industrias de la tecnología, de la seguridad, etcétera, etcétera. La cantidad de dinero que ingresan los estados con la solicitud de visados de turista, visados de estudiante, visados como trabajadoras, etcétera, es enorme, ¿vale? Una cantidad de dinero que jamás se retorna a la gente, o por los trámites, ¿no? Una vez están aquí, todos esos trámites, esos permisos que son interminables, ¿no? Permisos de residencia, de trabajo, que hay que renovarlo y otra vez, y que, por ejemplo, ahora mismo pues hay dos contradicciones muy graves que tendríamos que tener claras, y es la propia ley de extranjería obliga a la gente a estar de manera irregular durante 3 años desde que está en territorio español, lo cual la propia ley obliga a que estén de manera ilegal según ellos. Es decir, nosotras, por supuesto, consideramos que no solo ninguna persona es ilegal, sino ninguna práctica que tenga que ver con las migraciones y con ese libre ejercicio de la libre circulación es ilegal, ¿no? Bueno, pues lo que decía. Entonces, las fronteras, ¿no? La frontera es ese primer reto que también tenemos que cuestionarnos, ¿no? Antes se ha dicho sobre esta mesa que hay cosas que tenemos que pensar. A veces pensamos que las cosas están configuradas en nuestro sistema social tan fuerte que es la alternativa que hay, ¿no? Que es una de las preguntas que se hace siempre, ¿no? Parece que fronteras o caos. Si no existiera fronteras, bueno, pues el mundo, nuestra civilización se destruiría, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa idea también hay que desmontarla desde el principio, porque las fronteras no evitan que la gente venga. Las fronteras lo que hace es que la gente venga con unas condiciones de autoexplotación altísimas, unas condiciones de poner en peligro su vida muy graves, y lo que impiden es que luego se regresen, porque evidentemente cuando una persona ha hecho todo el
el esfuerzo para poder superar esas fronteras y está una vez aquí, por ejemplo, en territorios europeos, me estoy centrando en las migraciones de acá, ¿no? Porque es nuestro contexto, evidentemente no se va a volver. Entonces, bueno, hay muchas ideas, también hay un libro muy finito que se llama ¿Qué hacemos con las fronteras?, de acá, que lo hicieron unas compañeras, que es muy didáctico, muy pedagógico, que para quien le interese el tema, ¿no? Luego, otro eslabón de la represión de las personas migrantes es, bueno, pues ya lo he dicho un poco, es la burorepresión, ¿no? Esa cantidad ingente de permisos que tienen que hacer, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, el permiso de trabajo y residencia está asociado a ese recurso que llamamos empleo, que sabemos que no hay empleo ahora mismo. Entonces, en vez de dar alternativas a la gente, pues la gente está perdiendo sus permisos de residencia porque no puede acceder al empleo. O, peor, tiene que someterse a unas condiciones de explotación altísimas porque tiene que trabajar pagándose a sí mismo o a sí misma la seguridad social para no perder ese permiso, ¿no? Y ahora, bueno, no sé si lo sabéis, pero además ahora la nacionalidad han convertido el proceso de nacionalidad muchísimo más complejo, más difícil, más inaccesible, más clasista y mucho más caro de lo que era antes, ¿no? Luego, otro eslabón de la represión de las personas migrantes son las redadas, ¿no? Las redadas son las fronteras invisibles, es decir, son también en esas ciudades, en nuestras ciudades, como hay continuas redadas en donde paran a la gente que claramente no es de aquí, ¿no? Eso también, bueno, pues es ilegal, es injusto, es xenófobo, pero sabemos que se sigue haciendo, ¿no? Las redadas antes se hacían con otros dispositivos, por lo menos en las ciudades grandes, que eran esas macro redadas con la Policía Nacional, y como también relacionado con la lucha social han ido cambiándolo, ¿no? Y ahora cada vez son más invisibles, parecen controles de tráfico, ¿no? Para que no podamos detectar, ¿no? Yo, muchos amigos y amigas mías que no son así blanquitos, pues es de, pues bueno, yo te dicen, no, estoy acostumbrada que, sobre todo hombres, que la Policía Nacional me para todas las semanas varias veces, ¿no? Entonces, como hay un determinado tipo de sujeto que es migrante que está continuamente expuesto a controles, ¿no? Y a esa criminalización de las personas migrantes. Luego está otro eslabón, que es el internamiento, es decir, el internamiento en los centros, en los CIE, que ahora lo dejo para el final porque me voy a centrar un poco más en eso, y luego por último las deportaciones, ¿no? Que es el cierre del ciclo, es deportar a la gente, es sacarla de aquí, es matar socialmente a una persona, ¿no? Porque cuando tú tienes un proyecto vital, te estás integrando en un lugar, estás luchando por vivir en un sitio y te deportan y te devuelven, siendo algunos casos completamente surrealistas, algún caso en Valencia de un chico de junior que nació en territorio español y que lo han deportado y ahora está allí, que no conoce, no me acuerdo exactamente de dónde, no sé si era de Nigeria, pero que está sin absolutamente ninguna red, ¿no? Entonces, bueno, luego además las deportaciones ya se hacen de dos tipos, se hacen deportaciones en vuelos comerciales, que eso, bueno, ahora luego en formas de resistencia diré cómo podemos resistirnos si vemos alguna deportación. Y también, precisamente por las resistencias, desde hace un tiempo se hacen empezamos a detectar hace un par de años lo que se llaman los vuelos macro. Los vuelos macro hay un convenio con compañías de vuelos, en este caso con Europa, que fleta aviones exprofeso para deportar a gente. Entonces ya no es la lógica tampoco de a ti una redada por perfil étnico de una persona tal, sino por perfil de nacionalidad, ¿no? Tenemos un avión que vuela a Dakar y hay que llenarlo de gente. Entonces hay que perseguir y buscar a la gente senegalesa para llenar ese avión, ¿no? Entonces la lógica es aún mucho más perversa, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el ciclo al que tienen que estar sometidas continuamente las personas migrantes. Centros de internamiento para extranjeros, ¿vale? Los centros de internamiento, no sé si sabéis o no sabéis acá lo que son los CIE. Por aquí cerca hay uno en Valla, que es francés, pero en territorio del Estado español, por aquí por el norte, como que no hay, ¿no? Pero eso no significa que no exista, porque los CIE hay 7 en concreto en el Estado español, en Madrid, en Valencia, en Almería, en Murcia, en Algeciras, en Tenerife, en Gran Canaria y Barcelona. Y entonces la área de influencia de los centros de internamiento es mucho más amplia, es decir, el CIE de Aluche probablemente llega hasta aquí. Porque cuando una persona es detenida y tiene una orden de expulsión y además una jueza o un juez determina su internamiento, lo trasladan a Luche, ¿no? Lo trasladan a Madrid, con lo que eso supone de pérdida aún más de redes, ¿no? Entonces, bueno, explico.
Los centros de internamiento son centros, en principio y en final, se supone que son no penitenciarios, no son cárceles, se supone que es una medida excepcional en la ley de extranjería para gente a quienes van a deportar, ¿vale? Y esa es como su función. Su función es internar a gente para luego ser deportada, ¿no? Su función oficial. ¿Y cuál es la función real? ¿No? Que aquí también estábamos hablando antes de cuáles son lo subterráneo, ¿no? La función real realmente es la generación de miedo, ¿no? La generación de control sobre las personas migrantes, ¿no? que tengan que tener miedo a ser internadas, que tengan que tener miedo a ser deportadas, ¿no? Entonces, bueno, pues estos centros de internamiento tienen condiciones peor que una cárcel, son peores que una cárcel porque no están previstas para tener unas condiciones de proteger los derechos y libertades fundamentales de la gente, sino que con esa excusa de que es algo provisional, pues hay una dejación como mucho más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que decimos es, no es una cárcel, es una celda de castigo colectiva, ¿no? Es muchísimo peor que una cárcel. Y entonces, bueno, pues ahora pues hablaré de dos niveles, ¿no? Las propias condiciones estructurales de los centros de internamiento, que son pues, edificios con muchas deficiencias estructurales, donde generalmente hay ciertas cuestiones que coinciden en todos los centros de internamiento, como pues, problemas de calefacción en invierno, problemas con el agua caliente, deficiencia en la comida, deficiencia con el agua, falta de intimidad, etcétera, etcétera. O sea, es decir, estructuralmente están hechos perversamente para hacer sufrir a la gente, ¿no? Y para evidentemente minar también a las personas que pasan por ahí, porque aunque el tiempo máximo en el Estado español es de 60 días, bueno, pues aunque se ha estado mucho menos tiempo, el impacto psicosocial sobre las personas que pasan en un centro de internamiento es terrible, ¿no? El daño moral, el daño personal que se tiene, primero porque sí, recordamos ese ciclo, es decir, la pérdida de control sobre la propia vida que tienen las personas migrantes, y es de que en cualquier momento estoy cogiendo el metro, el autobús para irme a trabajar o para irme a algún lado, y en cualquier momento un policía nacional me puede detener y puedo acabar en un centro de internamiento y puedo acabar deportada. Es decir, eso implica un impacto muy fuerte, ¿no? Pero además la gente que entra en el centro de internamiento, donde la arbitrariedad del propio proceso, donde desconocer tu propio proceso administrativo es tan fuerte, pues tiene un impacto muy duro. Entonces, esas condiciones generales, para que os hagáis una idea, en el CIE de Valencia los hombres tienen que hacer sus necesidades en bolsas de plástico por las noches porque no pueden ir al baño. Es decir, tienen que mear y tienen que cagar en bolsas de plástico y en botellas de plástico delante del resto de personas. Han habido plagas de todo tipo. Por ejemplo, en Valencia desde el año pasado hay una plaga de chinches que no se va y la gente tiene que estar, es decir, aparte de que te privan de tu libertad, de que te privan de otros derechos y también libertades, como es por ejemplo el derecho a la salud, como es por ejemplo bueno, pues como más cosas, ¿no? Porque la gente de repente no tiene traducción e interpretación de su proceso, muchas veces no tiene cómo comunicarse, se tiene que comunicar a partir de otras personas que también están presas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto, para que os hagáis una idea de las condiciones estructurales que son como súper duras y súper violentas para las personas, además es que se dan situaciones continuas y repetidas de vejaciones, malos tratos y torturas, ¿no? En concreto en el CIE de Zapadores, que es el CIE de Valencia, que es sobre el que nosotras trabajamos, bueno, pues tenemos procedimientos abiertos de 2012 por casos de tortura, 2012, 2013, 2014, este año 2015 tenemos una querella criminal también presentada, ¿no? Entonces, claro, no hay absolutamente ninguna voluntad por parte del centro de internamiento, ni por parte porque esto depende de delegación de gobierno, depende del Ministerio del Interior. Hemos visto este ministro del Interior qué es lo que ha pasado con las fronteras, ¿no? Es decir, en los CIE pasa igual que en las fronteras, es un sitio donde en sí mismo es muy violento, pero además donde se ejerce la violencia, incluso donde el Estado incumple su propia ley, ¿no? Que era lo que veíamos o lo que hemos visto, si no, luego Javier lo puede apuntar más, con las devoluciones ilegales, esas devoluciones en caliente que parece que ya no sucedan, pero que están ahí y que eso es un incumplimiento de la legalidad por parte del Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues en los centros de internamiento pasa lo mismo. Entonces, además de
de esas condiciones estructurales y además de esa violencia está la falta de acceso a la justicia. Porque, ¿qué pasa? Cuando sucede cualquier cosa, la dinámica en todos los centros de internamiento es rápidamente deportar a las víctimas y deportar a las personas que son testigos. De tal manera que después es muy difícil de seguir la judicialización de esos casos, ¿no? Porque muchas veces las víctimas ya no sabemos dónde están. A ver, que si me veo yo, vale. Sí que quería, casos paradigmáticos, quería hablar un poco, ¿no? Pues casos paradigmáticos de centros de internamiento, para quien no los conozca, pues está por ejemplo el caso de Samba Martínez, que es una congoleña que murió en el CIE de Madrid, que la asesinaron porque la dejaron morir por no tener un tratamiento médico adecuado, cuando sí que se sabía, porque había un informe médico suyo del CETI de Ceuta que decía que tenía VIH, y fue un caso como muy duro. Ha habido más muertes en el CIE de Zona Franca, también han habido varias muertes. Pero, luego, por ejemplo, nosotras, por centrar un poco más en el CIE de Valencia, también tuvimos el caso de una mujer que quería abortar, que se le estaba vulnerando su derecho sexual y reproductivo de querer interrumpir el embarazo, cuando al final, pues intercedimos, hicimos muchísima presión, cuando finalmente se la llevó para que así fuera, pues no se pudo hacer porque esa mujer tenía una anemia tan grande que estaba a punto de morirse. Es decir, y además había un informe médico en un hospital que decía, esta persona tiene un anemia grandísimo, ¿no? Entonces, pues ese es un caso que las Women's Link, que es una organización que trabaja en materia de derechos humanos respecto a las mujeres, que si alguien está interesado o interesada, pues le recomiendo que la siga, la propuso como premio Garrote. Luego hemos tenido huelgas de hambre masivas. De hecho, cada 2 meses en Valencia tenemos una huelga de hambre, pero es que, claro, es tan difícil sacar a la luz lo que pasa en los centros de internamiento, que muchas veces, para que os hagáis una idea, pues del 100% de las cosas que nosotras conocemos, vemos y ahora de cómo funcionamos, solo podemos sacar a la luz un 20% de las cosas, ¿no? Porque, ahora voy a explicar nosotros cómo funcionamos. La campaña, somos una campaña ciudadana, somos organizaciones, pero fundamentalmente somos personas. Entonces hay como 2 comisiones. Hay una comisión de acompañamiento que hace un acompañamiento de resistencia psicosocial a las víctimas del CIE, que por un auto de un juez podemos entrar a visitar, no por todo el CIE, sino donde entran las abogadas, y entonces nosotros entramos, preguntamos por las personas, nos van dando nombres, les hacemos un seguimiento, y ahí, pues claro, la faena, estamos hablando de gente, pues a lo mejor hay gente que la han traído de los CETIs de Ceuta y Melilla, que en pleno diciembre o lado frío van en chanclas y tirantes y no tienen ropa, ¿no? O no se les permite tener cepillo de dientes, no se les permite tener bolígrafo. Entonces dices, si no es un centro, es un centro que no es penitenciario, ¿por qué no pueden tener un bolígrafo? Es decir, hay unas contradicciones como muy grandes, ¿no? Entonces, nosotras vamos ahí, hacemos seguimiento. Claro, ahí es cuando nos enteramos, oye, ha habido una agresión, ha pasado esto, ha pasado lo otro, etcétera. Y luego, con todos esos hechos, lo que hacemos es judicializar las cosas, poner denuncia, y de aquello en lo que se pone denuncia es lo que denunciamos públicamente. ¿Por qué? Porque no queremos entrar tampoco en una cuestión no es lo que decimos nosotras, no es una cuestión de ayudar a las víctimas que están dentro del CIE. Ellas muchas veces, cuando hay denuncias, luego hay represalias, y represalias importantes y gordas, ¿no? Pero el derecho, la sensación de tener acceso a la justicia y que no se queden las cosas impunes, pues las personas prefieren eso y asumir las represalias que no hacerlo, ¿no? También, por ejemplo, pues hay constantes intentos de fuga, evidentemente es una resistencia, es una estrategia de resistencia, ¿no? Súper necesaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra de la situación más grave que pasó hace 1 mes y medio, que hubo un intento de fuga masivo, lo más grave de eso fueron las represalias, ¿no? El CIE de Valencia se compone fundamentalmente por personas de origen magrebí, porque la vía de deportación es Alicante. Entonces, a las 56 personas de origen magrebí se les trató en bloque, o sea, se les culpabilizó en bloque de ese intento de fuga, que a día de hoy todavía no tenemos bien claro los hechos que sucedieron, y se les pasó, el CIE Zapadores en Valencia está dentro del complejo policial de la Policía Nacional, se les pasó a la comisaría, se les devolvió, ¿no? Y se les tuvo con castigos colectivos, no dejarles ducharse, no dejárselas ir al patio, etcétera. Lo más grave es que entre esas 56 personas había una persona que estaba sufriendo derrames cerebrales, que la noche de los hechos sufrió secuelas del derrame
derrame cerebral y que, por supuesto, no se le atendió, que, por supuesto, de sentido común, una persona con derrames cerebrales no puede participar en un intento de fuga, esa persona estaba escondida y luego sufrió también malos tratos. Había otra persona que ya venía de Algeciras con una situación de malos tratos, que le quitaron el corsé y le volvieron a pegar, y está ahí la denuncia, es decir, una persona que apenas podía moverse tampoco podía participar. Entonces, bueno, todos estos hechos que son como muy graves, pues claro, quedan rápidamente desvanecidos en el sentido de que en menos de una semana la mayoría de gente había sido deportada y perdemos el acceso a las víctimas. Entonces, bueno, eso, si no para las preguntas, luego puede haber alguna cuestión. Sí que quería hacer un apunte de género, es decir, la situación de las mujeres o de las personas con otras identidades sexuales, con otra orientación sexual, como siempre, esas vulnerabilidades que interseccionan son mucho más graves, es decir, la situación, las microviolencias que sufren las mujeres o las violencias directamente, porque ha habido casos de abusos sexuales, como el caso de Málaga de Capuchinos, que finalmente absolvieron a los policías nacionales porque no se tuvo acceso a las víctimas. O cosas como, por ejemplo, pues eso, pues que las mujeres tengan que pedir a la Policía Nacional cuándo tienen la regla y qué volumen de regla tienen. En Valencia, por ejemplo, las mujeres no pueden acceder al patio, no tienen patio, y si quieren salir al patio tienen que salir con los hombres. Claro, como son aproximadamente un porcentaje, un 10%, pues evidentemente en un espacio de privación de libertad con una minoría de mujeres, pues no quieren salir, ¿no? Y luego, por ejemplo, en Valencia se limpian ellas. O sea, hay servicio de limpieza, pero en cambio las mujeres se limpian sus propias dependencias a cambio de que a ellas sí que les dejan ir al baño por la noche, ¿no? Y encima esto lo dicen así como que es un pacto, ¿no? Es un pacto que tenemos con ellas. Entonces, claro, todas esas violencias de situaciones que hay graves, pues bueno, pues qué más. Luego si alguien tiene como alguna pregunta, pues también. Luego hay una cosa que también como quería decir, ¿no? Respecto a nuestras contradicciones. Nosotras estamos en contra de la ley de extranjería, pero luego hay verdad que de repente cuando la situación de la Valle de Melilla, pues decimos, voy a cumplir la ley de extranjería. Es decir, nosotros nos movemos como en dos niveles, ¿no? En un nivel de el mundo hacia donde queremos ir, que no es ninguna utopía, sino que vivimos en una distopía actualmente, es distópico completamente la sociedad en la que estamos. Entonces, el mundo hacia donde queremos ir, pero luego en nuestro día a día tenemos que hacer un montón de cosas dentro del sistema, ¿no? Es decir, porque no solo luchar contra la injusticia en sentido abstracto, sino que tenemos el dolor en sentido concreto de las personas migrantes. Entonces, en ese sentido, nosotras tampoco nos arrogamos la voz de representar a nadie. Nosotras luchamos contra el racismo institucional y la represión a las personas migrantes y, por supuesto, también incorporamos. Hay compañeras migrantes en la campaña, una minoría también, es verdad que las personas migrantes son minoría en nuestra sociedad y además son personas a quienes se les excluye del derecho a tener derechos, que entonces, si a ti se te excluye del derecho a tener derechos en un Estado de Derecho, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué estamos consintiendo, ¿no? Como por ejemplo, esto ya lo sabréis todas, imagino, con la exclusión de la sanidad, no solo del modelo sanitario, ¿no? En general, del decreto 16/2012 de exclusión sanitaria, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas de cómo la gente ha dejado de ir al médico, cómo la gente ya directamente va buscando otras estrategias. Entonces, bueno, pues en ese sentido nosotros nos movemos con esos dos niveles. Por un lado, un nivel de realmente, esta mañana se decía, no hay paradigmas emancipatorios, ha sido un poco un jarro de agua fría. Y hay que darle una vuelta a esa porque probablemente no haya, pero hay que pensarlos. Hay que pensar el modelo de ciudadanía que tenemos, el modelo de ciudadanía basada en la exclusión del otro y basada en los privilegios de un determinado tipo de sujeto, que somos nosotras, y tenemos que decir, nosotras tenemos una serie de privilegios, cómo de construir la sociedad en la que nosotras tenemos una serie de privilegios. Y en ese sentido darle una vuelta a cómo ejercer violencia, no violencia al sistema en el sentido de crear resistencias de desobediencia civil respecto a las políticas de extranjería, ¿no? Ya se hacen ciertas cosas bajo manga, como por ejemplo, pues el hacer contratos a la gente, el casarse con la gente, el empadronar a tu casa a la gente para que a esas personas que no tienen acceso a derechos puedan tenerlos. Evidentemente esto se tiene que decir con la boca pequeña, porque podríamos, primero, no solo a nosotras, sino a las personas a las que intentamos tener ese acto de solidaridad en peligro, pero hay que darle una vuelta más, y es el desafío que tenemos nosotras, ¿no? Cómo generar una desobediencia civil que transforme realmente el Estado-Nación, que sabemos que el Estado-Nación está en crisis, hay una crisis global de cuidados, de medioambiental, de legitimidad. Ahora parece que con los procesos estos de renovación política no va a haber legitimidad, ¿no? Pero había una crisis de legitimidad del Estado-Nación, y entonces en ese sentido tenemos que decir por qué, si el Estado ha perdido
prácticamente toda su soberanía con las transnacionales, etcétera, etcétera, por qué se sigue amarrando a controlar a la población y por qué expresamente poner esas fronteras hacia la población migrante, ¿no? Entonces, eso por un lado. Nuestra acción, decía, va judicialización, denuncia pública, hacer informes también, y luego también, bueno, pues hacer acciones de desobediencia civil más en sentido amplio, en este caso ligadas, por ejemplo, el año pasado bajamos a Melilla a hacer un informe en materia de derechos humanos de lo que estaba sucediendo ahí en Melilla, y entonces hicimos una acción que consistió básicamente en encadenarnos a la valla para tener un poco impacto mediático y luego el informe ese sacar a la luz de lo que estaba pasando, ¿no? Que luego, por ejemplo, hay una cosa, y es que casi todas las violencias, por el tema de género, esto se me ha olvidado, nos centramos en las violencias hacia los hombres, ¿no? La de los manteros, la de la valla, pero las violencias que sufren las mujeres víctimas de trata, que no lo voy a meter aquí ahora, en el servicio doméstico, las mujeres porteadoras, son violencias que quedan aún más invisibilizadas, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos esa acción en concreto, que bueno, las repercusiones fueron únicamente para el streamer y para el abogado, y estamos ahí como recurriendo, y luego, bueno, pues hace 3 semanas hicimos otra acción de desobediencia civil que tiene que ver con las maniobras de la OTAN, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que se estén haciendo unas maniobras, dicen, las más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, que estén dejando entrar a militares y armamento militar de más de 30 países por infraestructuras civiles pagadas con nuestros impuestos, y luego no se tenga que poner cuota a las personas, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, bueno, en ese sentido hicimos una acción de intentar bloquear el traslado de material militar a Zaragoza desde el puerto de Sagunto, ¿no? Bueno, y en eso ahí estamos como pendientes. Y nada, y luego, bueno, pues sí que respecto a centros de internamiento, pues para que me guste, sí que quería hacer un par de recomendaciones. Hay un buen material documental, ahora mismo hay 2 películas documentales, una se llama La Puerta Azul y otra se llama 2330, una historia cautiva, que están por festivales ahora mismo y que son 2 documentales muy bien elaborados. También hay una película que se llama Yo estoy del lado de la esposa, algo así, que habla precisamente de la desobediencia civil y de qué es lo que está pasando en esta Europa nuestra, en esta Europa fortaleza que permite la libre circulación interna a algún tipo de sujeto, pero que bloquea, asesina a personas de otros territorios, ¿no? Porque tenemos que tener claro que ahora mismo hay una situación de genocidio migratorio en el Mediterráneo, tenemos una gran fosa al aire libre que es el Mediterráneo y también el desierto del Sáhara, y entonces, bueno, pues como asumir nuestra responsabilidad como ciudadanas de qué modelo de sociedad queremos estar en esos 2 niveles, ¿no? En un nivel más teórico, más abstracto, y en un nivel práctico de nuestras vecinas y nuestros vecinos que desaparecen de nuestros barrios y a quienes deportan, y a quienes torturan, y a quienes internan, cómo ejercer mecanismos de solidaridad. Y ya.